Bueno, entonces vamos a continuar con los videos. En esta parte vamos a hacer el flujo de caja y el capital de trabajo por el método del déficit acumulativo. En el video anterior hicimos el estado de costos de producción, lo dejamos hasta acá y ya hemos avanzado en estos datos. Entonces la siguiente información principalmente nos va a servir para hacer el flujo de caja, pero también una información nos va a ayudar a realizar el estado de resultados. Entonces continuemos con la actividad. Bien, entonces este punto ya lo hicimos, este ya lo hicimos, este ya lo vamos a hacer, en este estábamos, en la actividad número A6. Esta parte ya la colocamos, esta ya, la mano de obra ya, y falta este. Los gastos indirectos de fabricación son fijos y se pagan por iguales partes cada mes. Los gastos diferidos se amortizan a razón de 7 millones al año y estos pertenecen a los gastos indirectos de fabricación. ¿Qué quiere decir eso? Los costos indirectos de fabricación, mismos gastos indirectos de fabricación, acá está la forma como se produce. Sin embargo, estos se van a pagar fijos cada mes. La forma como se paga esos gastos indirectos de fabricación. De esa parte, de estos 43,75 millones, hay una parte que son gastos diferidos, que es una amortización al año de 7 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que estos gastos diferidos, ¿dónde están los gastos diferidos? Estos 7 millones, en el semestre que estoy proyectando, 3,5 millones también van a ser pagos, van a ser parte de los costos o gastos indirectos de fabricación. Entonces vamos a determinar, vamos a excluir o vamos a clasificar más bien estos gastos indirectos de fabricación para poder pues diferenciarlos. Entonces vamos a hacerlo en la celda A18. Vamos a agregar 4 campos: los gastos indirectos de fabricación. En la A19, los gastos diferidos. Voy a colocar acá que esto hace parte del flujo efectivo para el tema de pagos. Esto sí me permite pues diferenciarlo. Y otros gastos indirectos de fabricación también. Entonces va a ser parte del flujo efectivo y va a ser parte de pagos. Y en la celda 21, gastos indirectos, bueno, los gastos indirectos de fabricación. Este es total. Gastos indirectos de fabricación. El tema de pagos. Voy a colocar que este es el causado. Este es el contable, este es el que calculamos en nuestro estado de costos. Entonces este valor va a ser igual. Entonces este valor, la celda C18 va a ser igual a la C11. Arrastro esta fórmula y ahí la tenemos. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Que los gastos diferidos, que son 7 millones, entonces en la celda B19 voy a seleccionar en el balance estos 7 millones que son los gastos diferidos,
que estos gastos diferidos se difieren al año, 7 millones. O sea que al semestre lo que yo voy a diferir es la mitad. Entonces voy a dividirlo en 2, en 3,5. ¿Qué voy a hacer en las siguientes celdas? Voy a distribuir estos pagos, distribuir esto en pagos iguales. Entonces selecciono 3,5 y lo divido en 6. Selecciono el 3,5, perdóname, le doy F4 y lo divido en 6 y arrastro esta fórmula. Entonces me van a dar pagos iguales 0,58, que la suma va a ser 3,5. Entonces al final suma, abro paréntesis, selecciono desde enero hasta junio. Entonces, yo para poder, digamos, visualizar, si yo quiero visualizar los meses, entonces y los meses, entre más baje pueda ver la primera celda, entonces me paro en la celda B2, voy a vista y movilizar paneles, pero eso ya es a criterio de ustedes, si ustedes quieren hacerlo. Para mí va a facilitar, porque a medida que voy bajando, esta celda va a quedar estática en la pantalla y yo puedo ver todos los resultados. Entonces, ahí tengo los gastos diferidos para el flujo de efectivo. Ahora me faltan los otros gastos indirectos de fabricación. Entonces, otro gasto indirecto de fabricación sería la diferencia entre que el total, lo causado, 43,75 y 3,5. Ahí me daría un valor de 4,25 millones. Estos 40,25 millones. Estos 40,25 millones también los voy a distribuir en partes iguales porque es la forma como se paga. Entonces selecciono los 40,25 millones, le doy F4 y lo divido en 6. Y arrastro esa fórmula de enero a junio. 4,25, 4,25, perfecto. Y el total gastos, este sí lo voy a dejar en negrilla, es la suma de estos dos. Entonces el flujo de caja, esta es la forma como se causa los gastos indirectos de fabricación. Así se causa. Pero esta es la forma como se paga. Entonces una parte de los pagos son los gastos diferidos, que se pagan en partes iguales, 0,58. Y otra parte son los pagos iguales, que hacen parte de la producción, que son diferentes a los gastos diferidos. La suma de estos dos pues me daría entonces el total de los pagos de gastos indirectos de fabricación pagados en partes iguales. Bueno, entonces vamos a continuar con los videos. En esta parte vamos a hacer el flujo de caja y el capital de trabajo por el método del déficit acumulativo. En el video anterior hicimos el estado de costos de producción, lo dejamos hasta acá y ya hemos avanzado en estos datos. Entonces la siguiente información principalmente nos va a servir para hacer el flujo de caja, pero también una información nos va a ayudar a realizar el estado de resultados. Entonces continuemos con la actividad. Bien, entonces este punto ya lo hicimos, este ya lo hicimos, este ya lo vamos a hacer, en este estábamos, en la actividad número A6. Esta parte ya la colocamos, esta ya, la mano de obra ya, y falta este. Los gastos indirectos de fabricación son fijos y se pagan por iguales partes cada mes. Los gastos diferidos se amortizan a razón de 7 millones al año y estos pertenecen a los gastos indirectos de fabricación. ¿Qué quiere decir eso?
los costos indirectos de fabricación, mismos gastos indirectos de fabricación. Acá está la forma como se produce. Sin embargo, estos se van a pagar fijos cada mes. La forma como se paga esos gastos indirectos de fabricación. De esa parte, de estos 43,75 millones, hay una parte que son gastos diferidos, que es una amortización al año de 7 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que estos gastos diferidos, ¿dónde están los gastos diferidos? Estos 7 millones, en el semestre que estoy proyectando, 3,5 millones también van a ser pagos, van a ser parte de los costos o gastos indirectos de fabricación. Entonces vamos a hacer vamos a determinar, vamos a excluir o vamos a clasificar más bien estos gastos indirectos de fabricación para poder pues diferenciarlos. Entonces vamos a hacerlo en la celda A18. Vamos a agregar 4 campos: los gastos indirectos de fabricación. En la A19, los gastos diferidos. Voy a colocar acá que esto hace parte del flujo efectivo para el tema de pagos. Esto sí me permite pues diferenciarlo. Y otros gastos indirectos de fabricación también. Entonces va a ser parte del flujo efectivo y va a ser parte de pagos. Y en la celda 21, gastos indirectos, bueno, los gastos indirectos de fabricación. Este es total gastos indirectos de fabricación, el tema de pagos. Voy a colocar que este es el causado, este es el contable, este es el que calculamos en nuestro estado de costos. Entonces este valor va a ser igual. Entonces este valor, la celda C18 va a ser igual a la C11. Arrastro esta fórmula y ahí la tenemos. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Que los gastos diferidos, que son 7 millones, entonces en la celda B19 voy a seleccionar en el balance estos 7 millones que son los gastos diferidos. Que estos gastos diferidos se difieren al año, 7 millones, o sea que al semestre lo que yo voy a diferir es la mitad. Entonces voy a dividirlo en 2, en 3,5. ¿Qué voy a hacer en las siguientes celdas? Voy a distribuir estos pagos, distribuir esto en pagos iguales. Entonces selecciono 3,5 y lo divido en 6. Selecciono el 3,5, perdóname, le doy F4 y lo divido en 6 y arrastro esta fórmula. Entonces me van a dar pagos iguales 0,58, que la suma va a ser 3,5. entonces al final suma, abro paréntesis, selecciono desde enero hasta junio. Entonces, yo para poder, digamos, visualizar, si yo quiero visualizar los meses, entonces los meses, entre más baje pueda ver la primera celda, entonces me paro en la celda B2, voy a vista y movilizar paneles, pero eso ya es a criterio de ustedes, si ustedes quieren hacerlo. Para mí pues, va a facilitar, porque a medida que voy bajando, esta celda va a quedar estática en la pantalla y yo puedo ver
todos los resultados. Entonces, ahí tengo los gastos diferidos para el flujo efectivo. Ahora me faltan los otros gastos indirectos de fabricación. Entonces, otro gasto indirecto de fabricación sería la diferencia. La diferencia entre que el total, lo causado, 43,75 y 3,5. Ahí me daría un valor de 4,25 millones. Estos 40,25 millones. Estos 40,25 millones también los voy a distribuir en partes iguales porque es la forma como se paga. Entonces selecciono los 40,25 millones, le doy F4 y lo divido en 6. Y arrastro esa fórmula de enero a junio. 4,25, 4,25, perfecto. Y el total gastos, este sí lo voy a dejar en negrilla, es la suma de estos dos. Entonces el flujo de caja, esta es la forma como se causa los gastos indirectos de fabricación. Así se causa. Pero esta es la forma como se paga. Entonces una parte de los pagos son los gastos diferidos que se pagan en partes iguales, 0,58, y otra parte son los pagos iguales que hacen parte de la producción, que son diferentes a los gastos diferidos. La suma de estos dos pues me daría entonces el total de los pagos de gastos indirectos de fabricación pagados en partes iguales. Vamos a continuar con el recaudo de cartera. Para eso vamos a mirar la actividad A4 y A5. La actividad 4 nos dice: las ventas se hacen por mayor a 3 almacenes que los distribuyen al detal. A estos almacenes se les vende a crédito a 30 y 60 días. Además, ellos son muy cumplidos para pagar, pues saben que si incumple se les cancela la distribución. Este tema de cumplimiento de pagos no se evita hacer deterioro, no se evita hacer provisión. Por eso es importante colocar que son muy cumplidos para pagar. Para el recaudo de cartera se debe tener en cuenta que las cuentas por cobrar iniciales se recaudan 15 millones en enero y el saldo restante en febrero. Y de las ventas de cada mes, la mitad se recauda en el mes siguiente y la otra mitad en el subsiguiente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces el recaudo de cartera, entonces esas cuentas por cobrar 30 millones de pesos que tengo acá, 15 millones se van a recaudar en enero y los otros 15 millones en febrero. Y las ventas de cada mes, entonces si yo vendo en enero, la mitad se recauda en febrero y la otra mitad en marzo. Entonces veamos cómo vamos a hacer ese tema de recaudo. Entonces en la celda 23, A23, vamos a crear 5 campitos de recaudo de cartera 2017, la primera cuota, 2017 no, 2018, recaudo de cartera 2018, segunda cuota, recaudo de cartera 2019, primera cuota, 2019, segunda cuota, y total recaudo del mes. Entonces vamos a crear estos 5 campitos: los recaudos del 2018, primera y segunda cuota; los recaudos de cartera del 2019, primera y segunda cuota. Entonces, como vimos, el 50%, o sea, la mitad se paga en la primera cuota, la otra mitad en la segunda cuota. Y este 2019 va a ser igual a reglas. ¿Qué pasa? Entonces, en enero se recauda el 50% de las cuentas por cobrar. Entonces, acá en enero le doy igual o más, selecciono las cuentas por cobrar, que son 30 millones, y las multiplico, las selecciono, actividad 616,
multiplico, paso a parametrización 50%. Eso se recauda en enero y febrero. Entonces voy a recaudo, a cuentas por cobrar, multiplico y me voy a parametrización por el 50%. Entonces acá voy moviendo, o sea, no puedo seleccionarlo con el mouse, pero sí lo puedo seleccionar con las flechas. Te lo muevo hasta acá. Entonces esos 30 millones, 15 se pagan en enero y 15 millones en febrero. Ahora, ¿qué hacemos con las ventas? Entonces, las ventas de enero, o sea, estos 40 millones, entonces acá se paga el 50% en febrero y el otro 50% en marzo. Entonces me voy a febrero, a la celda de 25, le doy igual estos 40 millones y lo multiplico por estos 50%. Le doy F4, Enter. Me voy a marzo, selecciono los 40 millones y lo multiplico por este 50% y le doy F4. Y arrastro, entonces cojo estos 20 millones y lo arrastro hasta junio. Esto lo arrastro hasta junio. Totalizo, entonces suma. Totalizo entonces enero a junio. Totalizo de forma horizontal y el recaudo de mes es en forma vertical. Entonces suma es totalizar. Entonces acá totalizo los resultados. Con esta actividad, entonces ya tengo el recaudo de cartera del mes. Continuando con el ejercicio, entonces ya esa actividad ya la hicimos, acabamos de hacerla. La actividad 5 ya la acabamos de hacer. Esta 6 ya nos vamos para el A7. Los gastos de ventas se estiman en un 20% de las ventas y los de administración en un 6%. Bueno, ahí tengo unos porcentajes ya dados. De los gastos de ventas, las comisiones son un 10% de los recaudos y se pagan cada mes de acuerdo con los recaudos del mes. Y el saldo son gastos generales de ventas que se pagan por iguales partes, también mensuales. Vamos a la parametrización y vamos a mirar el tema de los gastos de ventas. Gastos de ventas, y acá hay unos ítems. Gasto de ventas. La parte de las comisiones. Gastos de ventas. Los gastos generales. Una excausación. Gastos de ventas. Los generales. El otro es pagos. Y el último son gastos de administración. Entonces, estos son los campos que requiero, que necesitamos para hacer esa actividad. Listo. Siguiendo la actividad del ejercicio, los gastos de ventas es un 20% de las ventas y los gastos de administración es un 6%. Bueno, entonces lo doy igual. La celda C29. Selecciono los 40 millones y los multiplico por el 20% y le doy F4. Arrastro esa celda hasta el final. Gastos de administración, entonces hago lo mismo. Voy arriba a las ventas, le doy multiplicar, selecciono el 6%, F4
y arrastro la fórmula. ¿Qué más nos dice el enunciado? De los gastos de ventas, las comisiones son un 10% de los recaudos y se pagan cada mes de acuerdo con los recaudos del mes. Entonces, las comisiones es un 10%, pero este 10% es del recaudo del mes. O sea, la empresa paga comisiones por recaudar rápidamente esta cartera. Entonces, selecciono los 15 millones y lo multiplico por el 10%. Le doy F4 y arrastro la fórmula. ¿Qué es lo que dice el ejercicio? Que los gastos generales, lo otro son gastos, o sea, de las ventas, al restar de las comisiones, lo que queda son gastos generales. Entonces, 8 millones menos 1,5, o sea, esto es gastos generales. ¿Qué es lo que pasa? Que los pagos, de acuerdo con el enunciado, los pagos se pagan por iguales partes, también mensual. Entonces los pagos de las ventas son pagos iguales. Les voy a distribuir en este campo estos pagos para que sean iguales. Entonces le doy acá igual los 18.500.000, o sea, la diferencia, F4, y lo divido en 6. Arrastro la fórmula, la arrastro hasta junio y acá sumo. Esta suma me permite verificar que esté haciendo bien el ejercicio. Perfecto, mira, entonces ya tengo los pagos, las ventas, ya las tengo discriminadas. Una parte son comisiones y la otra parte son gastos generales, sino que en el tema de pagos se paga en partes iguales. También tengo los gastos de administración. Pues ahí puedo dar por concluido el tema de gastos de administración. Entonces este tema ya lo tenemos. Entonces vamos a hacer estas dos actividades. Son como otros gasticos que tiene la entidad y que hay que registrar. Entonces sigamos. Los pagos anticipados corresponden a intereses que se causan como gastos durante el semestre. Este valor, bueno, ese campo, esa actividad ya la vamos a hacer cuando hagamos las causaciones, las amortizaciones de todos sus intereses. Entonces este valor 1.1 hay que amortizarlo. Ese ya lo hacemos en otra parte. Los acreedores varios incluyen los impuestos por pagar por 2 millones, los cuales se pagan en febrero. Los demás se mantienen iguales. Entonces en parametrización me voy a la parte de pago de impuestos, acá en la A35, pago de impuestos. Entonces en el mes de febrero se pagan 2 millones. La obligación bancaria vence en abril y por ella hay que pagar 6,57 millones de abono a capital e intereses anticipados por un trimestre a razón del 1% mes vencido. Al préstamo Bancolombia se le abonan 2 millones en capital en mayo y se pagan intereses a razón del 12% anual semestre anticipado. En febrero hay que comprar una maquinaria y otros equipos por valor de 5 millones de contado. Entonces acá hay varias cositas, varias actividades que vamos a hacer. Entonces se paga una obligación bancaria. Entonces pago de obligación bancaria.
esa obligación bancaria, se sabe que cuando uno paga hay unos intereses. Entonces pago intereses, obligación bancaria. Se le hace un abono a Bancolombia y se le paga unos intereses a Bancolombia. Además de eso, se compra una maquinaria y hasta ahí voy. Entonces veamos. La obligación bancaria vence en abril. Entonces acá, acá. Entonces la obligación bancaria, este valor. Estos 31 millones es lo que yo debo. Entonces en abril voy a pagar de abono a capital 6,57. Y los intereses son anticipados por un trimestre a razón del 1% mes vencido. Entonces tengo que pasar, tengo que hacer una conversión de tasas, tengo que convertir 1% mes vencido a trimestre anticipado. Entonces lo voy a hacer acá, la operación de la conversión, esta conversión. Aunque se supone que ustedes en este curso ya ustedes vieron matemática financiera. Por eso este ejercicio hay algunos casos donde hay que hacer conversión de tasas. Realmente no me interesa que ustedes sepan matemática financiera en pronósticos financieros. Me interesa otras cosas de las finanzas que son más importantes en esta actividad. Entonces acá voy a hacer esta conversión. Si no la entienden, hay que revisar los apuntes de matemática financiera, mirar cómo se hacen este tipo de conversiones, estudiar un poquito más, no tanto para esta materia, sino para las materias que siguen. Si entienden la conversión, perfecto, porque van muy bien y tienen unas muy buenas bases. Entonces vamos a hacer esta conversión, 1% mes vencido. Este 1% mes vencido también se le puede llamar 1% efectivo mensual. Ya depende de la forma como ustedes vieron la matemática financiera. A este 1% tengo que pasarlo a trimestre anticipado. La regla dice que cuando son diferentes periodos de conversión, lo primero que tengo que pasarla es una efectiva anual. Luego la paso a una efectiva trimestral. Y por último, la paso a una efectiva trimestral anticipada o trimestre anticipado. Esos son los 4 pasos que tengo que hacer de conversión. Voy a hacer las conversiones no con fórmulas en Excel, sino con fórmulas manuales. Entonces, cuando yo quiero pasar una efectiva mensual a mes vencido, la fórmula me indica que la tasa efectiva anual es igual a que, entre paréntesis, 1 más la tasa periódica, o sea, 1%, o sea, es periódica vencida, 0 paréntesis, y la elevo a los números de periodos que se capitalizan. Esta es efectiva mensual, o sea, capitaliza 12 veces. O uno puede decir cuántos meses hay en el año, entonces 12 meses. O cuántos intereses paga en el año, 12 veces paga intereses. Esta es la forma de identificar los periodos de capitalización de la tasa. A eso se le resta 1 y con eso tengo la efectiva anual. La coloco en porcentajes, acostúmbrense a colocar esto en porcentajes para no tener ninguna dificultad.
Tengo la efectiva anual, ahora la paso a la efectiva trimestral o trimestre vencido. Vamos a dejar los dos nombres como se conoce esta tasa. En este caso, entonces la fórmula me dice que es entre paréntesis 1 más la efectiva anual, 0 paréntesis, la elevo, y acá me dice los periodos de capitalización que usted desee. Entonces yo quiero que sea trimestral, voy a hacer elevo, abro paréntesis, 1 sobre, entonces la quiero pasar a trimestre vencido, te divido en 4. 4 veces paga intereses en el año. ¿Cuántos trimestres hay en el año? 4. Entonces 1 sobre 4. Es importante acá colocar los paréntesis para que la fórmula entienda que lo está elevando en un fraccionario. Y esto entonces lo dejo en porcentajes. Y la efectiva trimestral, que es la que me interesa, selecciono este 3% y lo divido entre paréntesis 1 más nuevamente ese 3%. Entonces estas fórmulas no las estoy explicando porque realmente pues, no hace parte de este ejercicio, explica estas conversiones. Si necesitan mayor profundidad, en una tutoría con gusto podemos mirar cómo se hace este tipo de conversión. Me da 2,94. Entonces los intereses trimestrales de esa obligación son 2,94, este valor que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces acá en el campo de pagos de intereses, obligación bancaria, en el campo B37 selecciono este 2,94 y voy a dejar acá en la J, en la celda J, que esto es trimestre anticipado. Ya van a ver por qué es importante saber esto, que es un trimestre anticipado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los intereses. Si esto es lo que yo abono a capital, entonces, ¿cómo hago para calcular los intereses? Los intereses, ¿con qué se calcula? Entonces, yo tengo que pagar 2,94% trimestre anticipado de interés. ¿Dónde o cómo tengo ese valor? ¿Lo hago sobre la obligación bancaria? No. Recuerden que en matemática financiera, cuando uno hace un pago de una obligación, una parte se abona a capital, que es esta, y otra parte corresponde a los intereses. Los intereses, ¿cómo se calculan? Entonces se toma la obligación bancaria, entonces es igual, se toma la obligación bancaria, o sea 31, y se le multiplica por 31 por esta tasa de interés que yo convertí, la tasa periódica, la efectiva trimestral anticipada. Enter. Entonces me da 0,91. Entonces recuerden que los intereses se pagan es sobre el capital. Sobre el capital se causan los intereses. Sigamos, continuemos entonces. Además, al préstamo Bancolombia se le abonan 2 millones en abono de capital en mayo. Entonces en mayo se abonan 2 millones. Y se pagan intereses a razón del 12% anual semestre anticipado. Entonces en Bancolombia se paga 12% nominal anual semestre anticipado. Yo quiero quitar ese nominal, entonces la divido en 2. Al dividirla en 2, al dividirla sobre el número de periodos que se capitaliza, quedaría entonces esta conversión, esta tasa, vamos a dejarla en porcentaje, o sea 6%, va a quedar en
semestre anticipado. Es importante tener en cuenta este tipo de periodos. Este interés corresponde a trimestre anticipado y este interés corresponde a semestre anticipado. Bueno, este valor 6% lo dejo acá, perdóname, en pago de intereses de Bancolombia, 6% es el valor que tengo que dejar. Vamos a bajarlo. Ahora, ¿cómo hago para calcular los intereses? Entonces, este 6% no se hace sobre el abono a capital, sino se hace sobre la obligación. Entonces puedo hacer lo mismo. La celda G39 igual, voy a actividad, busco el préstamo de Bancolombia 28 millones, multiplico y lo multiplico por 6% y esto me da 1,68. Listo, con eso entonces ya tengo la actividad A8 resuelta. En la actividad A9 se compra una maquinaria y equipo por valor de 5 millones a contado y ese valor se compra en febrero. Entonces febrero 5 millones. ¿Qué más me falta? Me falta el tema de los pagos de dividendos. Entonces, pago de dividendos. Acá me dice, de las utilidades del año 2017, se ordena pasar 0,5 millones a reserva legal, 2 millones a reservas varias y repartir 2 millones de dividendos. Entonces yo tengo un valor de 2 millones de dividendos acá. Sin embargo, eso fue lo que eso llaman dividendos decretados. Se decretó 2 millones de dividendos y los pagos van a ser trimestrales. Se va a pagar en marzo, junio, septiembre y diciembre. O sea, estos dividendos se van a pagar, 2 millones se van a pagar en todo el año. Pero en el mes de marzo y en junio se va a pagar una parte. ¿Cuánto se va a pagar? Entonces cojo estos 2 millones y lo divido en 4. Se va a pagar en cada trimestre, se va a pagar en cuartas partes, se va a pagar una cuarta parte. Cada trimestre va a pagar un pedacito. Entonces 0,5 en marzo, 0,5 en junio. Entonces vamos acá a totalizar. Entonces suma y totalizamos entonces estos valores. Listo, ya tenemos entonces este pago de los dividendos, ya lo tendremos registrado. ¿Qué me falta? Me falta como registrar ese tema de las utilidades. Esto se llama distribución de utilidades. Acá no es 2017, no, sino 2018. Entonces, de las utilidades del año 2018 se ordena pasar 0,5 millones a reserva legal, 2 millones a reservas varias y repartir 2 millones de dividendos. Entonces vamos a hacer el siguiente cuadro para que ustedes vean cómo entonces va a ser la distribución de utilidades. Entonces, este es un cuadro que se llama cuadro de distribución de utilidades. Reservas varias, reserva legal, dividendos decretados, utilidad del periodo.
Entonces acá de las utilidades del año 2018, entonces 4,5. Entonces de 4,5 millones se van a distribuir de la siguiente manera. Entonces, para poder entender la distribución de utilidades, vamos a hacer, este es un tema de, en este caso va a ser diferente, no va a ser sobre meses, sino va a ser unas cuentas de débito y crédito, o debe haber o débito crédito. Vamos a hacerlo en unas cuentas contables. Así queda mejor. Así. Igual esto que hemos hecho lo pueden dejar en cuadros, que es lo que estoy haciendo, para que quede mucho más organizada la información que estamos realizando. Mira, entonces ya coloqué todo esto en cuadros. Mira que me faltó esta. Sí, este es el único cuadro que pues difiere de los demás. Entonces este cuadro son débitos y créditos. Entonces recordemos un poquito de las naturalezas de los estados financieros. Los activos y pasivos. Los activos, la parte que está al lado izquierdo, los activos son de naturaleza débito, o sea, aumentan con el débito, disminuye en el crédito. Y la parte que está acá, pasivos y patrimonio, es al contrario, aumenta en el crédito y disminuye en el débito. Entonces, en este ejercicio, que es la distribución de utilidades, dice que las utilidades del año de 2018 se va a pasar cosas. ¿Qué va a hacer? Vamos a disminuir la cuenta. Entonces, estos 4,5 que son crédito van a pasar acá al débito. Entonces, igual la celda B47 y selecciono 4,5. Entonces, esos 4,5 voy a disminuirlos y voy a hacer lo siguiente. Una parte se va para reservas varias. Entonces, reserva legal 0,5. Perdón, 0,5. Listo. Reservas varias, 2 millones. Y dividendos decretados, 2 millones. Entonces, esto es lo que se va a pagar. Por pagar. Esto se va a pagar. Eso me da 4,5. Ahí tengo la partida doble.